¿Alguien ha dicho patrulla canina? ¡Silencio! ¡Comienza mi novela favorita! Papi, ¿a ti también te gusta la patrulla canina? ¡Claro! Chase es mi favorito. Amigas, amigos, ¿cuántos de vosotros habéis visto alguna vez la patrulla canina? Ponedlo en comentarios. Traigo a 2 perritos más para ver la patrulla canina en familia. ¡Ya empieza! ¡Noticias de última hora! ¡Un perro está atrapado encima de un árbol! ¡Es muy peligroso! ¡Necesitamos ayuda! ¡Uy! Pero si ese es el parque que hay al lado de casa. Familia, vamos a acercarnos. ¡Me encanta el chisme! ¡Mi perrito! ¡Está atrapado en el árbol! ¡No puede bajar! ¡Pobrecito! Parece que tiene mucho miedo. A ver cómo baja de ahí sin hacerse daño. Es muy peligroso. Esta es una tarea para la patrulla canina. ¿Y si creas a los personajes de la patrulla canina para que salven a ese perrito atrapado en el árbol? Juanvi, es una buena idea. Así crearás a Marshall. Es mi personaje favorito. Creo que se nota, ¿no? ¡Qué buena idea, chicas! Además, a Alex le encanta Zuma. Tiene los mismos ojos que él. Lunita, Estrella, ¿y vuestro favorito cuál es? ¡Sky! 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 ¡Mira que lo sabía! Si es que Sky es tan mona. Amigas, amigos, ponedme qué personaje es vuestro favorito de la patrulla canina. Y ahora vamos a crearlos en Avatar World. Salvaremos a ese perrito atrapado en el árbol. Ya estamos en el creador de personajes y amigas, amigos, vamos a crear a los integrantes de la patrulla canina. Incluso a Ryder, el niño de 10 años que es el líder de la patrulla canina. Ponme en comentarios cuántos años tienes y si has visto alguna vez la patrulla canina. Como sabéis, Avatar World tiene un creador de mascotas y podríamos hacer cada perrito igual que el original en la patrulla canina. Pero la mayoría de las razas de estos perros son de pago, amigas y amigos, y a mí ahora mismo solo me quedan 130 Avatar World Coins. Ponme en comentarios cuántas Avatar World Coins te quedan. Así que, como queremos que sea totalmente gratuito para que todos desde casa podáis crear a los personajes de la patrulla canina, vamos a crearlos como personas que se parezcan lo máximo posible a los personajes de la patrulla canina. Ya veréis cómo va a ser súper divertido. Empezaremos por mi favorito, y este es Chase, que es un pastor alemán precioso. Es el perro policía y espía. Lo primero será elegir el tamaño de los personajes de la patrulla canina y vamos a elegir el de niños pequeños. Para Chase, el color de piel que vamos a escoger es este marroncito de aquí, que va a juego con su pelaje. Vamos ahora con los ojos y utilizaremos los primeros. Como veis, Chase tiene unos preciosos ojos marrones y vamos a utilizar estos de aquí. Vamos a quitarle el pelo porque luego, amigas y amigos, le pondremos una gorra de policía. Es el momento de escoger las cejas y como veis en la imagen, nuestro amigo Chase tiene unas cejas pero que son muy pequeñitas, así que vamos a escoger estas de aquí. En color negro encajan perfectamente. Tenemos los ojos, tenemos las cejas, vamos a por la boca. Chase es un perrito súper sonriente, pero esta sonrisa es demasiado grande. Vamos a buscar una que encaje perfectamente con Chase, por ejemplo, esta de aquí. Fijaos en el detalle porque Chase al lado del morrito tiene unas pequitas y en Avatar World podemos escoger unas pequitas en la zona de maquillaje, justo estas de aquí. Son perfectas, cada vez se parece más al Chase de la patrulla canina.
El siguiente paso, y es súper importante, es ir a los accesorios. Y fijaos, amigas y amigos, porque esta vez no es como con Peppa Pig, que no teníamos orejas de cerdito. Aquí sí que tenemos nariz de perro, nariz de gato y nariz de gato blanquita. Fijaos que ahora vamos a seleccionar esta de aquí, que es perfecta para Chase. Tenemos hasta una con un hueso. ¡Todo guapo! En los accesorios para la cabeza tenemos estas orejitas de perro que encajarían perfectamente. Pero amigas, amigos, Chase tiene una gorra de policía y si le pongo estas orejitas no voy a poder ponerle la gorra de policía. Así que mejor le ponemos la gorra. El color favorito de Chase es el azul. Ponme en comentarios cuál es tu color favorito. Vamos a ir a la comisaría de policía para escoger toda la ropita de Chase. Me encanta crear a todos los integrantes de la patrulla canina en Avatar World. Fijaos, estamos en la comisaría y vamos a ponerle la ropita a Chase. Este pantalón es perfecto, además de esta camisa de policía, la gorra de policía, la misma que lleva Chase en los dibujos de la patrulla canina. Y por último, los zapatitos. Aunque los perritos de la patrulla canina no llevan zapatos, vamos a quitarlos para que sean lo más parecidos posibles, incluso los calcetines. ¡Todo guapo! Me encanta cómo está quedando Chase en Avatar World. Ahora que ya casi lo tenemos, volvemos al creador de personajes porque quiero probar algo para que se parezca lo máximo posible a Chase. Y para ello vamos a escoger este peinado de aquí, que está como rapado en un color marrón más oscuro, como tiene Chase en la vida real. El siguiente detalle va a ser ponerle unos guantes también de color marrón. Y ahora, el detalle definitivo, fijaos qué chulo, amigas y amigos, vamos a colocarle una colita de perrito. Ahora sí, amigas y amigos, hemos creado a Chase de la patrulla canina en Avatar World. ¿Qué os parece si la siguiente personaje es Sky, la favorita de Luna y Estrella? Y si también es vuestra favorita, ponedlo en comentarios. ¡Vamos a ello, amigas y amigos! Como sabéis, todos los integrantes de la patrulla canina son niños pequeños. Sky es una perrita de la raza Cocker y le encanta volar. Vamos primero a escoger el tono de piel de Sky, que es este tono clarito. Y no me puedo esperar a elegir el mismo peinado que tiene Sky. Fijaos en que las orejitas parecen dos moñitos, así que vamos a seleccionar este de aquí. Y en la parte delantera, esto sería una locura. ¡Ojo! Que creo que así se parece más todavía, ¿eh? Vamos a escoger el mismo tono que tiene Sky. Los ojitos perfectos para nuestra perrita son estos de aquí en color rosa. Va a quedar genial. Vamos ahora con las cejas. Necesitamos unas pequeñitas y finitas, como son estas de aquí, de color oscuro. El color favorito de Sky es el rosa. ¿Cuántos de los que estáis viendo este vídeo, su color favorito es el rosa? Ponedlo en comentarios. Podéis comentar emojis de corazón rosa si es vuestro color favorito, o corazón amarillo o corazón azul, el que sea vuestro color. Llega el momento de escoger la boquita que mejor encaja con Sky. Esta de aquí es ideal. Fijaos que cada vez se parece más a la perrita Sky de la patrulla canina. Vamos ahora con el maquillaje, porque Sky, como veis en la imagen, tiene como una sombra marrón alrededor de los ojos, y eso vamos a hacerlo apretando a la sombra de ojos y escogiendo un marrón oscuro. Este de aquí es perfecto para Sky. Vamos a ponerle también la naricita de perrita.
Y en los accesorios para la cabeza vamos a utilizar uno que se parezca lo máximo posible a las gafas de aviador que tiene Rosita en la cabeza. Como no tenemos esas gafas, vamos a utilizar estos auriculares de color rosita. La verdad es que se empieza a parecer un poco a Sky, ¿verdad? Vamos a vestirla ahora con un vestidito de color rosa súper mono, a juego con el que tiene Sky en la Patrulla Canina. Y fijaos en este detalle que va a quedar muy bien. Le vamos a poner este lacito en un color rosa todavía más clarito, justo este de aquí, y ahora se parece bastante al que lleva Sky. Como nuestros perritos no llevan zapatos, los eliminamos, también los calcetines. Y al igual que hemos hecho con Chase, vamos a colocarle unos guantes del mismo color que el pelo para Sky. El último detalle de todos es colocarle la colita de perrita. ¡Ojo! ¿En qué momento se ha cambiado el collar? Pero si tenía un lacito súper mono. Vamos a volver a ponérselo, amigas y amigos. A ver, súper rápido. El lacito rosa claro. Ya tenemos a Chase, ya tenemos a Sky. Ponedme en comentarios si se parecen un poquito a los originales. Vamos ahora con el favorito de Alicia Gameplays, que es Marshall, el dálmata que le encanta el rojo. Como sois súper listos, ya sabéis que tenemos que elegir el tamaño pequeño para los integrantes de la Patrulla Canina. Marshall es un dálmata de color blanco, así que el tono de piel que vamos a escoger es este de aquí. Los dálmatas son preciosos. Vamos a quitarle el pelo para que se parezca lo máximo posible y ponedme en comentarios si habéis visto la película de 101 dálmatas. A mí me encanta. El color de los ojos de Marshall es azul. Un azul precioso y súper claro como este. Marshall también tiene unas cejitas que son muy finas y de color oscuro, justo este de aquí. Seguimos con la boquita y esta de aquí es perfecta para Marshall. Fijaos cómo se parece un montón. Vale, vamos a ponerle la naricita de perrito y en el maquillaje vamos a escoger las pequitas como si fueran las manchitas que tiene un dálmata. Vamos a colocarle un casco de bombero porque Marshall es el perro bombero y médico. Es increíble, aunque es un poco torpe, pero súper adorable. Amigas, amigos, ahora que se acerca la Navidad, seguro que muchos de vosotros pediréis juguetes de la Patrulla Canina. Ponedme en comentarios si ya sabéis qué vais a pedirle a Santa Claus por Navidad. Vamos con la ropita de Marshall y fijaos porque vamos a ponerle un polito de color rojo, unos pantalones cortos también del mismo color rojo y volvemos al detalle de ponerle un lacito, fijaos el que tenemos justo aquí, pero de color amarillo. Así se parece lo máximo posible al Marshall original de la Patrulla Canina. Eliminamos los zapatos y también los calcetines. Aunque amigas, amigos, si estos calcetines estuvieran en blanco con los puntitos negros, sería ideal para Marshall. Pero no, así que vamos a poner también los guantes que estamos poniendo a todos los perritos. A Marshall se los pondremos de color negro a juego con sus manchitas. Y por último, falta la colita de perrito. En este caso vamos a seleccionar esta blanca porque es la que mejor le queda a Marshall. Porque si le ponemos esta marrón no parece un dálmata, pero si ponemos esta queda genial. Quiero proponeros algo. Marshall tiene unas orejitas súper monas que podríamos hacer parecidas colocándole dos coletitas por delante, como si esto fueran las orejas de Marshall. ¿Qué os parece? A mí la verdad que así se le parece mucho más. Vamos a dejarlo así y ya tenemos a nuestro tercer integrante de la Patrulla Canina, a Marshall, el dálmata bombero. Vamos a crear ahora a Ryder,
el líder de la patrulla canina. Como os he dicho antes, tiene 10 años. Es tranquilo, inteligente y siempre tiene un plan. Vamos a hacerlo de este tamaño, que sea un poquito más alto que los perritos de la patrulla canina. Y estoy seguro que a Ryder lo podemos hacer súper parecido. Empezaremos escogiendo el tono de piel y eliminando el pelo que tiene actualmente. Más tarde seleccionaremos ese pelo pincho que tiene. Los ojos utilizaremos estos de aquí de color marrones. Vamos con las cejas que son redondas y finitas, como estas de aquí, en el mismo color marrón, este oscuro de aquí. Vamos con la boquita porque hay una perfecta para Ryder. Cada vez se parece más y más. Llega el momento de elegir el pelo pincho. Y amigas, amigos, ¿qué pensáis? ¿Que Ryder y yo podríamos ser hermanos gemelos separados al nacer? Yo pienso que sí. Tenemos los dos el mismo pelo pincho. Seguro que Ryder y yo seríamos estupendos amigos. Vamos a buscar la ropa más parecida posible a la de Ryder. Y fijaos que él lleva una camiseta de manga larga de color blanca y luego encima tiene un chaleco rojo con el borde azul. El chaleco rojo lo podremos encontrar en las chaquetas. Fijaos, este de aquí vamos a ponerlo de color rojo y vamos a ponerle también un lacito de color azul para que así tenga esa parte de arriba del mismo tono azul. Fijaos, se parece bastante, ¿verdad? Vamos a buscar unos pantalones largos de color azul. Y ahora sí, amigas y amigos, tenemos a nuestro líder de la patrulla canina, Ryder. Puntuad del 1 al 10 si se parece al original. Nos faltan Rubel, Zuma, Rocky y Everest. Pero en este vídeo solo vamos a hacer uno más, que es Zuma, el perrito favorito de Alex. Por eso va de naranja. Vamos a hacerlo súper rápido y a rescatar a ese perrito que está atrapado en el árbol. Lo primero, escogemos el pelaje de Zuma, que es un labrador que le encanta el agua. Vamos ahora con los ojos y fijaos que Zuma tiene unos ojos verdes preciosos. Son súper parecidos a los que tiene Alex y tengo yo. Zuma tiene un casco en la cabeza, por lo que no vemos si tiene o no cejas. Vamos a utilizar este casco naranja que es perfecto para Zuma. Ponedme en comentarios si sabéis de dónde he sacado este casco. Os doy una pista, es totalmente gratuito. Vamos ahora con la sonrisa de Zuma. Esta de aquí es ideal y sin duda la naricita de perrito le va a quedar perfecta. La ropa de Zuma es de color naranja, que es su color favorito. Un pantalón naranja también va a quedar genial en este perrito. Y el detalle del lacito de color azul marino para que se parezca lo máximo a el Zuma original de la patrulla canina. A ver, este de aquí, si es que es igual. A ver, amigas y amigos, ¿se parece o no se parece? Ponedmelo en comentarios. Fijaos, si hasta poniéndole este pelito podemos decir que son las orejas de Zuma. A ver, fijaos, si es que queda genial. Vamos a quitarle los zapatos y los calcetines porque nuestros perritos no llevan. Y como el pelaje de Zuma es todo del mismo color, no vamos a ponerle guantes de otro color. Ahora solo falta la cola de nuestro perrito. A ver, la tenemos justo aquí. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos a ir corriendo a rescatar a ese perrito que estaba atrapado en el árbol. ¡Ahí llega la patrulla canina! ¡Vamos, equipo! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Chase está en el caso! ¡A volar! ¡Hora de bucear! Aunque aquí no hay agua.
Estoy listo para un rescate superardiente. ¡Sí! ¡Conseguido! ¡La patrulla canina al rescate! Amigas, amigos, si queréis ver más vídeos con los miembros de la patrulla canina, ponedme en comentarios la palabra patrulla canina y darle a like a este vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!